Muy queridos futuros colegas, más que alumnos, pensando ya en la formación que ustedes tienen que ir adquiriendo para ejercer la medicina luego. Soy el doctor Juan José Rutay Franea, soy el profesor adjunto de la Cátedra de Patología y Clínica Médica de la Facultad de Medicina de la UNSA, de la Universidad Nacional de Salta. Recuerden que junto conmigo están 4 excelentes jefes de trabajo práctico: el doctor Welindo Toledo, a quien ya conocen, el doctor Ricardo Altobelli, que también ya le enviamos clase, la doctora Eva Nadir y la doctora Paola Vargas, de quienes ya irán recibiendo también clases en el aula virtual. Esta es la tercera vez en la que me toca expresarles lo que uno quiere como cátedra en esta clase inaugural: que ustedes se formen dentro del campo de la medicina. No solamente queremos que sean cientificistas y que tengan realmente una formación técnica, teórica, sino que se formen como médicos, como personas, que es lo que deben ser los médicos en primera instancia, y de esa manera poder brindarse a la sociedad toda. Los puntos básicos que nos vamos a referir en esta clase inaugural es la que se refiere a medicina basada en la evidencia y medicina basada en la persona. Ustedes están viendo en este slide medicina basada en la evidencia, que es, como ya vamos a ir viendo, se trata de demostrar con metodología científica lo que se está haciendo en medicina. Y partimos desde la base de esta pirámide, desde editoriales y opiniones de expertos, series o notificaciones de casos, estudios de casos, etc., hasta llegar a la manera más exacta, que es el metaanálisis. Eso es lo que corresponde a medicina basada en la evidencia. En esta otra hermosa diapositiva, digo hermosa la diapositiva y no me refiero ni hago alusión a la persona que está ahí sentada, que también se la ve muy bella, la medicina basada en la persona. Es decir, no podemos nosotros ejercer una medicina con un metaanálisis brutal, absoluto, si no tenemos en cuenta fundamentalmente lo que eso teórico, científico, lo debemos aplicar en cada una de las personas. Siempre acuérdense que se dice, no hay enfermedades, sino que hay enfermos. Cada uno, cada ser humano tiene su propia patobiografía. Yo me acuerdo, en el tiempo, no hace mucho, diría yo, que me formé como médico en las aulas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, lo tenía como profesor de clínica médica al doctor Carlos Raúl Landa, que era realmente una eminencia, un señor médico, un erudito de lo que ustedes quisieran hablar con él. Y una de las cosas que nos enseñaba en sus clases este doctor era la patobiografía, es decir, la historia de vida de la enfermedad de cada uno de los pacientes. Ahora bien, podríamos plantearnos, esto que estamos hablando, medicina basada en la evidencia, medicina basada en la persona, es un choque de dos conceptos fundamentales. Justamente eso es lo que vamos a tratar en esta clase inaugural, de hacerles ver que en absoluto debe ser un Star Wars, una guerra de las galaxias, sino que debe ser un complemento total y absoluto entre las dos medicinas. Como lo ven en esta diapositiva, en este slide, pueden ustedes apreciar lo que uno desearía que suceda, no solamente en la prepandemia que hubiese sucedido, sino que suceda en la pospandemia. Todo el mundo
unido por la paz, todo el mundo unido, sin distinción de ningún tipo de raza, sin distinción de credos, de sexos, etc. Así también es lo que queremos en estos dos tipos de medicina, la evidencia y medicina basada en la persona, es decir, armonizar ambos conceptos. Empecemos a referirnos a medicina basada en la evidencia y como pone ahí los amigos de la Pantera Rosa con el inspector que está haciendo toda la investigación de todos los pasos que va siguiendo la investigación en medicina. Vaya, en este comienzo de esta charla, un agradecimiento muy grande por toda la amistad que me brinda y la colaboración del doctor Hugo Catalano, que es el jefe del hospital, del servicio de clínica médica del Hospital Alemán. Es un tipazo y es uno de los precursores y que más se preocupa por el tema este en Argentina de medicina basada en la evidencia. Empezamos con lo que veníamos hablando de la medicina basada en la persona también. Acá está el Hospital San Bernardo, un hospital al que pertenezco desde el año 1982. Cuando yo terminé la Facultad de Medicina, los 7 años que teníamos en ese entonces, que eran de primero a séptimo año teóricos, no teníamos los rotatorios en esa currícula, terminé el séptimo año y me fui a hacer mi residencia en la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid. En ese tiempo no teníamos ningún contacto vía, por supuesto, computadora, ni ningún otro sistema, ni celulares, y el contacto con el doctor Eloy López García, que era el jefe de todo el departamento clínico de un sanatorio, de una clínica muy famosa en Madrid, la Fundación Jiménez Díaz. Ese jefe era el doctor Eloy López García, muy conocido, de quien antes le nombré, que era el doctor Carlos Raúl Landa. Él hizo mi carta de presentación y les puedo asegurar que pasaban semanas de semanas a obtener respuesta, con la ansiedad lógica de que llegara esa carta aceptándome. Finalmente me aceptaron en la Fundación Jiménez Díaz, pero para ingresar como residente allí tenía que rendir el examen MIR, que ellos le llaman, el examen de médico interno residente, que es igual que acá un examen para toda España, pero tenían un cupo de plazas para latinoamericanos. Es así que rendí ese examen en la Embajada Española en el mes de octubre de 1978, rendí el examen y sin saber el resultado, lo mismo me fui a Madrid. Llegué solo, no tenía absolutamente ningún conocido y fui a lo que era el Colegio Mayor Argentino, que era una residencia muy bonita que aceptaba a los que iban a realizar estudios allá. Posteriormente, en el mes de abril, fue el resultado, tuve muy buen posicionamiento, pude elegir ahí en la Fundación Jiménez Díaz, a la que yo ya estaba concurriendo, y hice mi residencia hasta el año 1982, que han sido los años de medicina más felices y más productivos de mi vida. Luego llegué a Salta y en el año 82, en septiembre, ya empecé en el San Bernardo como instructor de residentes. Y les puedo asegurar que a lo largo de todos estos 30 y tantos años de estar en este queridísimo hospital, uno ha tenido la posibilidad de ver lo que decimos ahí, distintas culturas. Y la distinta cultura de quien estaba en el ángulo izquierdo, la verdadera colla de la zona norte de nuestro país con todas sus peculiaridades, en el ángulo derecho superior, el ejecutivo con toda su personalidad,
la persona de la zona chaqueña de las Misiones en el ángulo inferior izquierdo y nuestro gaucho en la zona derecha, en el ángulo derecho inferior. Realmente todo ello son distintas culturas, distintas formas de ser y de sentir, pero todos ellos con un mismo pedido: salud, y es lo que nosotros les debemos brindar. Relacionado con lo que expresamos anteriormente, quiero que les quede grabado esta frase: un médico modesto al que se sigue con fe es mucho más útil que un gran profesor al que se discute. ¿A qué me refiero? Y esto lo van a poder tener muy en cuenta y lo van a comprobar a lo largo de la vida de médico cuando ustedes vayan adquiriendo cada vez mayor experiencia y atendiendo mayor cantidad de pacientes. El médico muchas veces no tiene una formación perfecta, una formación de conocer la letra más chica del último paper que haya salido escrito en distintos idiomas, pero sí tiene una formación médica humanista con la cual llega a su paciente y este paciente tiene una adhesión total a su médico, le diga lo que le diga. Es decir, en el arte de curar influye muchísimo también la fe y la confianza del paciente hacia su médico. Y es cierto que muchas veces está el gran profesor, erudito en cualquiera de los temas que se pueda hablar y charlar con él, pero no hay una empatía, no hay una llegada total hacia el ser humano, hacia el paciente. Eso lo van a ir viendo poco a poco, y uno mismo lo ve con uno mismo y lo ve con otros colegas. Debemos reconocer que hay veces que hay colegas a quienes los pacientes lo buscan y quizás no es porque tenga la última noticia de la letra chica de New England, sino porque llegan al paciente y el paciente busca eso. El paciente busca sentirse totalmente contenido. Vamos ahora nuevamente a medicina basada en la evidencia y nos vamos de la compañía de la Pantera Rosa y el Inspector. ¿Quién no ha leído, quién no ha visto estos capítulos que realmente nos deleitaban por la sagacidad y la picardía en todo esto? Vamos a ver qué es la medicina basada en la evidencia. Al ir desarrollando esta charla, quiero que tengan en cuenta algo que ya en el grupo de ustedes lo fuimos charlando y lo charlamos con el doctor Wellington. Puede en algún momento chocar, puede decirse por qué, si estamos en Salta y en Argentina, por qué hay diapositivas en inglés. Puede ser muy criticado por algunos esto, pero yo creo que es una forma de darles el mensaje: queridos futuros colegas, deben aprender el inglés. El que no conoce y no sabe el inglés dentro del campo de la medicina, por supuesto la va a poder ejercer sin drama, pero para poder asistir a congresos, para poder escribir algunos papers, para poder hacer la misma residencia, nos guste o no nos guste, el inglés es el idioma universal y el congreso, sea donde sea, va a ser el idioma oficial, el inglés. Acuérdense, yo ya les comenté, creo en algún momento, de que en nuestra residencia de clínica médica tuvimos un acontecimiento muy bueno, que fue un orgullo, cuando un trabajo de la residencia nuestra del Hospital San Bernardo fue seleccionado por la Sociedad Argentina de Medicina en Buenos Aires para ser presentado en Cracovia, y de cientos de trabajos que se habían presentado solo se eligieron 20. Uno de ellos era el nuestro de la residencia. Miren si es un orgullo o no. Y quien tuvo que exponer ese trabajo en inglés para optar al premio mayor fue un residente nuestro.
que maneja muy bien ese idioma y fue él quien lo expuso y tuvo que contestar todas las preguntas. Les guste o no, el inglés es fundamental. La medicina basada en la evidencia, digamos que nace con ese concepto de Gordon, un médico científico en Ontario, que es un estado de Canadá en límite con los Estados Unidos, en la zona de los Grandes Lagos y donde están las cataratas del Niágara, vaya como cultura general, y Gordon expresaba allí que con la medicina basada en la evidencia emerge un nuevo paradigma para la práctica de la medicina. Eso es un concepto básico y fundamental, y de acá también debo decir que uno de las personas muy allegada, amigo, y que maneja muchísimo y está como líder de lo que es medicina basada en la evidencia dentro de nuestro medio, es el doctor Hugo Catalano, que es, aparte de profesor de clínica en la UBA, es el jefe del servicio de clínica médica o medicina interna del Hospital Alemán de Buenos Aires y que muchísimas veces nos acompañó aquí en Salta. En noviembre de 1992, en una revista muy conocida dentro de la biblioteca médica del campo de la medicina interna, que es el JAMA o el JAMA, como quieran llamarlo, que es la revista de la Asociación Médica Americana. Y ahí sale un artículo sobre medicina basada en la evidencia, escrito por quien les dije anteriormente, en donde expresa que no es suficiente solamente la intuición, me parece que este paciente puede tener una neumonía, creo, tengo ojo clínico que puede tener una pielonefritis. No es algo suficiente ni exacto tampoco la experiencia clínica, pero no sistematizada, es decir, no basada en cánones científicos, y creo yo que la neumonía puede ser, es decir, no es suficiente una probable patofisiología de las enfermedades. Ese sería un aspecto de duda, sino basada exclusivamente en el médico, en lo que piensa o cree el médico. En cambio, expresa el artículo que es fundamental la búsqueda eficiente en la literatura médica de guías preestablecidas basadas en datos científicos. Y ahí recuerden, ya lo vemos luego, vuelven de nuevo a la pirámide de la cual estuvimos hablando anteriormente. Por supuesto, luego siguieron una serie de publicaciones en distintos tipos de revistas médicas de distintas especialidades. Uno de los artículos también más importantes en relación con todo lo que es la medicina basada en la evidencia estaba publicado en el British Medical Journal en el 99 por Isaacs y Fitzgerald de un hospital de Australia, que fue uno de los centros también en donde más se estuvo proclamando de este tipo de medicina. Y continuando con el tema y continuando con Australia, veamos lo que sigue. Para aquellos que han tenido la suerte de poder visitar y conocer Australia, Sydney, como lo que están viendo, esa es la ópera de Sydney, realmente es un país precioso. En el año 2000-2001 aproximadamente, junto con un colega alergista muy querido de acá de la ciudad de Salta, viajamos presentando un trabajo al Congreso Mundial de Asma, Alergia e Inmunología en Sydney. Y ahí pude conocer lo que les estoy mostrando. Bueno, allí en Australia, y los colegas que les cité anteriormente, se referían también a las 7 alternativas a la medicina basada en la evidencia. Es decir,
no solamente hablaban de lo que era la medicina basada en evidencia, sino otras 7 alternativas que se las paso a comentar y que realmente es muy interesante y es algo que se da, por supuesto. Veamos ahora cuáles son esos tipos de medicina basada en. La medicina basada en la eminencia, el cabello blanco. Miren, eso uno tiene ejemplos muy claros. Cuando yo cursé, les dije, clínica médica en mi carrera de medicina, mi profesor de clínica, en ese tiempo teníamos clínica 1, un año, clínica 2, otro año, clínica 3, un tercer año, totalmente distinto que ahora. El profesor Carlos Raúl Landa era de cabello blanco y les aseguro que el solo verlo, la impresión que daba de su prestancia y los años de sabiduría se imponía como la medicina basada en la eminencia del cabello blanco. Está en la otra situación, medicina basada en la demencia, en aquellas situaciones en donde muchas veces una persona cree tener la razón pero no la tiene, entonces se va imponiendo por el tono de voz. Mientras aquel que sabe que tiene la razón lo hace de una forma pausada, tranquila, suave, el que no la tiene quiere imponerse por el tono de voz, y eso evidentemente no va. La medicina basada en la elocuencia. Ustedes van a ver muchas veces que se paran para dar una charla, un profesor, un docente, con un traje de Armani, como les digo ahí, con una excelente forma de hablar y de expresarse, es la elocuencia que tiene. Bueno, algunas veces coincide de que también tiene toda una base científica, pero a veces es hablar y que uno dice, si está vestido así y si sabe hablar así, debe ser real, y no es tan así. La medicina basada en la providencia, es decir, cuando una persona ejerce la medicina y lo hace pensando en su Dios, cada uno tendrá el suyo, invocando a su Dios, y ahí tienen la medicina basada en la providencia, en todas las tribus indígenas, en los mismos wichis, zona indígena del norte de la provincia, en donde están los, entre comillas, médicos de ellos, que son los brujos propiamente dicho, y son los todopoderosos para ellos. Y lo que ellos dicen es lo que las personas, los pacientes, aceptan. La medicina basada en la indolencia, la dejadez, la apatía, es decir, médicos en donde realmente no prestan atención a lo que están haciendo, no prestan atención en lo que realmente está necesitando el paciente. La medicina basada en los nervios, la fobia al litigio, y es hoy en día, pero al pie del cañón, lamentablemente, en donde ustedes pueden observar que se empieza a ver un paciente y hay una cefalea que clínicamente les está diciendo de que no hay ningún elemento de alarma, ningún dato que haga sospechar alguna patología neurológica o vascular de importancia, pero muchas veces se piden estudios por el temor a que le puedan hacer algún juicio de praxis médica. Entonces se sobrecarga el sistema de salud económicamente, se sobrecarga emocionalmente al paciente y le genera nervios también al propio médico. Y la medicina basada en la suficiencia, que está rayando en lo que les decía, en donde lejos de tener una humildad, el médico cuando ejerce la medicina es soberbio, cree que lo que él hace es lo mejor, pero también les dije que la vida le va enseñando que eso no debe ser así. En este slide, que dice medicina basada en la vivencia, evidencia y experiencia para conseguir la excelencia. El libro, todo libro, en este caso ponemos el de Gregorio Marañón, El regreso al humanismo, pone en evidencia lo que es realmente una medicina basada en la persona, es decir, pone en evidencia lo que es medicina basada en la persona. La experiencia a través de esas manos rugosas que nos dicen los años que han pasado y cada una de esas personas ancianas tiene su propia
experiencia en cada una de las cosas que le ha tocado vivir. Y qué mejor que excelencia que poner el acto de madre con el hijo, esa relación tan tierna y hermosa que existe en esa estatua que está puesta ahí. A través de otra figura volvemos a presentar las fotos de medicina basada en la evidencia, medicina basada en la persona, choque de dos galaxias. Es decir, es una pregunta que nos hacemos y ahora en el próximo desarrollo de los siguientes ítems vamos a ver que nunca eso debe ser así, muy por el contrario. Y como les decía muy al comienzo, no se molesten del hecho de que van a ver algunos de los slides escritos en inglés. Les vuelvo a repetir, hay gente que no está de acuerdo con esto, pero en la cátedra, con nuestra impronta propia, consideramos que debemos insistir que desde jovencito el futuro colega debe hacerse a lo que es el inglés. Bueno, hablábamos anteriormente de cómo no deben haber esos choques de dos galaxias. ¿Y por qué? Porque, como lo expresamos en el triángulo del centro, lo que busca tanto la medicina basada en la evidencia como la medicina basada en la persona es ayudar al paciente, es mejorar cada vez más lo que es la salud del paciente si en algún momento cayó en enfermedad. Y hay 3 puntos básicos: los valores del paciente y sus expectativas, es decir, lo que el paciente espera de la medicina y fundamentalmente del médico. Depende también de la experiencia clínica individual de cada uno de los médicos y depende también de toda la evidencia clínica que hay en estos momentos en relación con lo que le está pasando al paciente. Esos 3 conceptos son los básicos y fundamentales que unen y entrelazan las manos que sostienen al mundo, como habíamos visto anteriormente, para poder llevar adelante el tratamiento, el diagnóstico de un paciente dentro del campo de la medicina. Miren qué preciosa postal, y es quizás lo que necesitamos hoy en día frente a esta pandemia COVID-19. Una paz, una tranquilidad, prácticamente no hay olas y es todo serenidad, que es lo que necesitamos tenerlo. Y ahí, y ya en el idioma español, volvemos a resumir lo que habíamos explicado anteriormente, que se une en este triángulo medicina basada en la evidencia, medicina basada en la persona y el paciente. Esos 3 pivotes son los que hacen que uno desarrolle la medicina en todo momento. Miren, estaba viendo esta nueva diapositiva y decía, realmente quizás que uno lo va gozando al tema, lo va desarrollando con mayor pasión a medida que pasa los años y uno va dando esta charla inaugural y comprendiendo mejor todo lo que pusimos anteriormente. Medicina basada en la evidencia, medicina basada en la persona. La medicina basada en la evidencia es un intento de acercar la ciencia al arte de la práctica clínica. ¿Se acuerdan que anteriormente les dije de que la medicina es la más humanista de las ciencias? Bueno, acá lo estamos viendo y comprobando. La figura que está al lado izquierdo de esta slide es donde se realizaba antes, años atrás, la disfunción del enfermo. Los anfiteatros, el enfermo y todos los distinguidísimos colegas. Bueno, yo les comento que cuando hacía mi residencia en la Fundación Jiménez Díaz, los días martes, a eso de las 15 horas,
era, pero nadie podía dejar de asistir al anfiteatro de la Fundación, en donde se presentaban casos clínicos y los presentaban generalmente los médicos residentes, y luego todos los colegas que asistían era quien en una forma totalmente ordenada iban pidiendo la palabra y se discutía sobre el caso en cuestión. Y así como ahí estaban los distinguidísimos colegas, no me olvido, los asientos de la parte más baja estaban aquellos colegas ya muy viejitos, muchos de ellos, algunos ya retirados de la actividad en la Fundación, pero que el día martes, que era el día del Ateneo de la Fundación, iban, se sentaban, aunque algunos se quedaban dormidos, pobres, pero lo mismo iban y estaban. Era como un acto religioso al que tenían que asistir y estar con todos sus colegas. Y por supuesto, a medida que eran más alto el anfiteatro, estaba la gente más joven. Ahí es donde estaba yo en ese tiempo. No crean que hoy en día estoy en la primera fila, ni mucho menos, porque todavía soy joven, por lo menos joven de espíritu, como se los digo a algunos de mis colegas, y era así el Ateneo que realmente uno salía feliz de la vida. Y bueno, esa parte que era de discusión, de charla, era la parte más del arte de la práctica clínica, pero lo fundábamos ya, por supuesto, en ese tiempo, en todo lo que era la ciencia, y el tomógrafo recién se estaba instalando en Madrid, en España, en el año 1982, cuando yo ya me volvía a Argentina. A ver, queridos colegas, yo no sé si ustedes la habrán visto, pero la gente de mi generación evidentemente hemos visto y hemos vuelto a ver Patch Adams, en donde de una manera pero extraordinaria el actor es el que nos demuestra de una manera brutal lo que es la relación médico-paciente, de lo que es la medicina, la más científica de las ciencias humanas, la ciencia humanista. Y ahí podemos ver las famosas 4H en esa relación médico-paciente. Hago un paréntesis. Cuando se armó la nueva currícula de la carrera de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Salta, que ya fue presentada en la CONEAO para que sea aceptada como una carrera independiente de la Facultad de Medicina de Tucumán, de la UNT, una de las materias es relación médico-paciente, y que justamente estoy a cargo también de ese ítem. Estas 4H son el humanismo, la humildad. Miren, colegas, futuros colegas, por más que uno no sea humilde en estos momentos y quiera demostrar que es el mejor, el que más sabe, etc., la propia vida a chirlos, a cachetadas, le va enseñando de hay que ser humilde. Y humilde en todo sentido, y humilde sobre todo en creer que no la sabemos todas, humilde en creer que lo que decimos es eso y no otra cosa. Es fundamental en medicina la humildad que uno debe tener para relacionarse con el paciente y los colegas. Pero también está la parte de humor. No es la cuestión que si estamos frente a un drama de un paciente, el hecho de nosotros sentarnos y ponernos a llorar con él, sino de una manera más animada, más tranquila, con otro humor, le diría yo, no humor de estarnos riendo del drama del pobre paciente, sino con otra forma de encarar las cosas, es como debemos relacionarnos con él. Y luego está la honradez. No me refiero solamente, porque en estos tiempos hay que tenerlo muy presente, a la honradez desde el punto de vista económico. Y uno puede decir, pero ¿por qué puede no haber honradez económica entre médico y paciente en la relación? Y ahí es donde viene todo el aspecto de las sobreprestaciones médicas.
en donde con el objeto de uno poder tener un mayor ingreso, se piden y piden cosas, no solo, como dijimos anteriormente, por la medicina basada en la parte de judicialización del acto médico, del temor al acto médico y que nos equivoquemos, sino también basada en que queremos obtener prebendas de ese exceso de pedidos. Acuérdense, y eso existió, existe y lamentablemente existirá el famoso ana-ana que le llaman. ¿Qué significa? Yo me pongo de acuerdo, supongamos, con un bioquímico y le digo, bueno, yo te pido 20 análisis, pero vos le haces 10 nada más, pero luego tengo un retorno económico. Y yo lo viví cuando recién llegué, totalmente desacostumbrado a lo que era manejo de dinero, de la parte económica. Nosotros los residentes y los mismos médicos ejercíamos la medicina y quien se encargaba de toda la parte económica era la parte administrativa, no teníamos nada que ver. Cuando llegué a Salta y en esos momentos pedí estudios de tomografía y estudios de mamografía que todavía no lo hacían en la ciudad de Salta y sí lo hacían en Tucumán, llegó un momento que me enviaron cheques en donde decía gracias por su participación. Al principio no entendía, hasta que lo entendí y por supuesto fueron devueltos. Y luego está la honradez espiritual, es decir, el hablar con el paciente con toda sinceridad, el comentar cuál es su situación, el hacerles ver qué es lo que está pasando, pero de una forma totalmente cierta, con una honradez de espíritu, como le podemos llamar. Continuemos hablando de este tema que es apasionante, que es la relación médico-paciente. Y decimos que está basada fundamentalmente en 3 elementos. Uno, ya lo venimos hablando, los conocimientos científicos, es decir, la medicina basada en la evidencia, el método científico, que es lo que con la mayor exactitud posible me va determinando lo que es etiología, fisiopatología, todo lo que hace al diagnóstico, al tratamiento de la enfermedad, pero todo basado en esa pirámide, desde los papers más simples hasta el metaanálisis, y de allí la cantidad de revistas, la cantidad de espacios dentro de lo que es la parte científica de la medicina. Totalmente importante para poder nosotros ayudar al paciente. Eso tiene que ir acompañada de las destrezas del propio médico, sobre todo en las áreas intervencionistas. Es decir, hay colegas que hacen cirugía, que hacen la parte quirúrgica de distintas especialidades, y uno los ve trabajar y dice, realmente tienen un no sé qué en las manos que le permite hacer las técnicas quirúrgicas con una destreza, con una habilidad que llama la atención y que da gusto. Y el tercer punto de la relación médico-paciente, las virtudes. Es decir, ya hemos empleado el término, la empatía, el médico como remedio. Es decir, el propio médico, su presencia, su forma de hablar, su forma de relacionarse, el hombre en toda su dimensión humanista, ahí es donde está esa virtud del médico para poder tener una excelente relación médico-paciente. Y les vuelvo a repetir, no me voy a cansar de decírselo, mucho más importante que el cientificismo puro es cómo llegan ustedes al paciente con el humanismo que todos deben tener y se lo deben poner al servicio del paciente. Dijimos anteriormente de los 3 elementos básicos, los conocimientos científicos, las destrezas y las virtudes que debe tener el médico. Y volvemos a poner acá lo que es sobre conocimientos científicos. Y esto es lo que ustedes van a ir
adquiriendo a medida que pasen los años, y quizás que ahora van a estar recibiendo conocimientos científicos básicos, elementales, que hacen a los grandes síndromes, a los grandes capítulos y módulos de la clínica médica, pero luego ya cuando entren a las residencias médicas, que sigue siendo el mejor sistema de formación de posgrado, muy venido a menos hoy en día, lamentablemente, no por lo que se les enseñe o se les brinde, sino porque muchas veces los colegas, por situaciones personales, económicas, terminan la facultad y no aspiran a una residencia por situaciones especiales, sobre todo situaciones económicas. Pero cuando llegan a una residencia, y doy fe con la residencia de clínica médica, que me siento orgulloso de todo el tiempo que estuve como instructor, estando como jefe de servicio, como jefe de departamento clínico y dependiendo la residencia de estos servicios y departamentos, orgulloso de ver cómo se van formando año por año, cómo van adquiriendo conocimientos y destrezas. Entonces, no olvidarse que eso lo tienen que asimilar los conocimientos científicos sí o sí. Para eso son las horas, las largas horas de estudio, junto con el mate al lado o el café, son los clásicos, ¿no es cierto? Y poder llevar adelante todo lo que se les va enseñando. Por lo menos en nuestra cátedra, y doy fe que cada uno de los JTP lo hace con el mayor de los cariños y la mayor responsabilidad de irle brindando los conocimientos científicos. Ahora bien, los conocimientos científicos no son absolutos. ¿Por qué? Porque dependen de un ser humano, y el ser humano no es infalible. Evidentemente eso, acuérdense que hay que tenerlo en cuenta y cuando hablamos de la humildad del médico. Los conocimientos científicos no son perennes, es decir, cuando yo empecé mi residencia y tenía X conceptos, han ido variando y cambiando totalmente con respecto a lo que es actualmente. Evolucionan de acuerdo a la evolución de la ciencia. Son falibles, lo hemos dicho recién. No son infalibles, son falibles y provisorios, por lo mismo que anteriormente decíamos de que no son conceptos perennes. Es decir, el conocimiento científico va evolucionando, no es año a año, no es mes a mes, le diría que es en horas, en días que va evolucionando, cambiando y modificando. Y justamente el colega que está en este slide es un colega imbuido de muchísimos conocimientos científicos, pero en algún momento, por no ser absolutos, perennes, por ser falibles y provisorios, puede tener alguna mala experiencia y estar en la situación que él está. Y que no debe dar vergüenza ni muchísimo menos, sino es reconocer que todo ser humano, y fundamentalmente el médico, tenemos nuestros límites al estar ejerciendo la medicina. Y ahí se pone un colega jovencito, como cualquiera de lo que va a ser ustedes, porque son los que tienen mayor facilidad de poder cometer errores, porque recién están empezando. Y ahí es donde existe ese maldito término de mala praxis, que lo deberíamos desterrar, y deberíamos considerar el término de praxis médica. Y dentro de lo que es el ejercicio de la medicina, la praxis médica, el médico, como cualquier ser humano, puede cometer errores también, que no deben avergonzarlo, sino que cuando son errores que no han sido porque uno no tenía los conocimientos, errores que no han sido pensados ni cosa por el estilo, no debemos avergonzarnos, sino lamentablemente es una manera de ir adquiriendo más experiencia. El otro concepto es el de las destrezas, es decir, la capacidad que tiene cada uno de poder realizar X acto médico.
esa destreza puede ser innata, es cuando uno dice, no hay caso, este colega nació para ser, por ejemplo, cirujano, nació para ser clínico, es algo que lo arrastra desde un primer momento, desde joven, y es lo que se habla de innato. Pero la medicina día a día va enseñando. La medicina hace que adquiramos conocimientos permanentemente y muchas veces no son conocimientos a través de la literatura médica solamente, sino conocimientos que nos los va enseñando el propio paciente y nos los va enseñando, y vaya nuestro reconocimiento total a quienes fueron nuestros maestros. Esa es la destreza adquirida. Hablábamos también anteriormente de las destrezas del colega, del profesional. Y bueno, esa destreza hay veces que es innata, es decir, así como ha nacido el médico que desde el comienzo, y me incluyo, soy clínico y no pensaría en ninguna otra especialidad, y todo lo que uno puede ejercer la medicina con mayor o menor capacidad, con mayor o menor ojo clínico, como podríamos llamarle, muchas veces innata. Se nace con esa vocación y vocación clínica en este caso, o puede ser en algunos otros adquirida. A medida que va pasando el tiempo, hay una serie de destrezas que se las va adquiriendo, gracias a Dios, junto a quienes son nuestros maestros. Y no se olviden el respeto total y absoluto que deben tener ustedes, no solamente para con sus compañeros, no solamente para con el paciente, sino para quienes les enseñan. Porque quien es un maestro no solamente les está enseñando porque debe hacerlo, porque es una misión, sino el maestro enseña y enseña con amor. Y eso es lo que les digo dentro de nuestra cátedra, es lo que tratamos de hacer. ¿Y saben qué? De esa manera, las charlas, las clases, toda nuestra relación no es un sacrificio, no es una obligación, es realmente un pasar y un brindarnos que nos llena de alegría. Continuando con el tema, ¿se acuerdan que habíamos visto que estaba el conocimiento científico, las destrezas y el humanismo, las virtudes humanistas del médico? En ese sentido no debemos olvidar lo que estuvimos hablando antes, el médico como remedio, el propio médico, el hombre en toda su dimensión. Y eso tiene una explicación muy clara. Veamos en esta slide. En el libro dice medicina natural al alcance de todos. ¿Cuántas veces el médico tiene que recurrir a transar un poco con su paciente, transar en el buen sentido, por supuesto, de llegar a un acuerdo, para poder conseguir que el paciente se medique con algo? Hay pacientes que no quieren ningún tipo de medicina, pero ellos tienen confianza en algo que le han dicho o que él cree. Hay que ser muy prudente, porque dejarlo que tome lo que quiera evidentemente es imposible. Pero existen muchas veces sustancias, cosas naturales, que no tienen probada que tenga unos efectos adversos nocivos, y no por eso dejar de dárselas al paciente si para él el médico le está dando un remedio que es el que él tiene fe que lo va a curar. De allí toda la literatura que hay de medicina natural, y hay que tenerlo en cuenta, no olvidarse de eso, así como está el último anticuerpo monoclonal que vamos a recetar en el paciente para el tratamiento de un proceso tumoral, no olvidarse la medicina natural y la fe del paciente en ella. Tener en cuenta que el médico debe tener una formación integral, por eso se pone por la formación integral del médico, con la integración del conocimiento. Y tener el conocimiento también, aparte del conocimiento científico básico, el conocimiento rústico,
el conocimiento filosófico, el conocimiento teológico. Al hablar de teológico no me refiero al conocimiento exclusivamente de Dios, de catolicismo, sino teológico en los dioses que cada uno de los pacientes puede tener y que no debemos nosotros cerrarnos en nuestra creencia propiamente dicha, sino aceptar también la de los pacientes. Y ven esa foto absolutamente tierna, empachada, en donde está el actor médico con un chiquito, evidentemente debe ser un chiquito con una patología tumoral por la alopecia que tiene. No se olviden todos estos slides y vuélvanlo a leer y tenerlo en cuenta, como leen la fisiopatología de insuficiencia cardíaca, el tratamiento de edema agudo de pulmón, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que anteriormente les dije del gran humanista español, de Gregorio Marañón? Y fíjense en la frase, y qué frase que va compilando, compaginando lo que venimos hablando. El profesor sabe y enseña, nadie lo duda. El maestro sabe, enseña y ama. Y sabe que el amor está por encima del saber y que solo se aprende de verdad lo que se enseña con amor. ¡Qué gran verdad! Como ya se las vengo diciendo desde los slides anteriores. Fíjense, nosotros como Colegio de Médicos de la provincia de Salta, tuvimos la oportunidad de ir en varias ocasiones a una escuelita de Ampascachi. Ampascachi es una localidad que queda entre Coronel Moldes y La Viña, y ahí había una escuelita en donde estaban las maestras y estaban los chiquitos de distintos grados, y las pobres maestras y maestros que tenían que estar enseñando allí, enseñaban a los chicos de tercer grado, cuarto grado, quinto, se mezclaban chicos jovencitos con adolescentes. Y vieran ustedes la verdadera profesión de maestra, la vocación que tenían, cómo enseñaban, porque eran verdaderas maestras. Es decir, no solamente le enseñaban, sabían ellas, sino que amaban lo que estaban haciendo y amaban a sus alumnos. Y todo eso que se le inculcaba les llegaba y les llegaba a fondo. Lamentablemente, y así son las cosas de la vida, los papás de esos chicos que vivían en esa finca, que era de unas personas de acá de Salta, la finca se la vendió a extranjeros, los extranjeros ingresaron con toda una tecnología que no se necesitaban los papás emigraron ya a ciudades y esa escuelita hoy en día está cerrada. Pero el amor con que se enseñaba allí, dudo que haya en una universidad de Harvard, para poner un ejemplo nada más. Ténganlo muy en cuenta. Y dentro de lo que es relación médico-paciente, una de las virtudes que debe tener el médico es saber mantener el equilibrio en la relación médico-paciente. De allí la balanza que se pone. Debe tener la capacidad de deliberar sobre lo bueno y lo malo para el paciente y elegir en consecuencia. Para hacer eso, para poder deliberar sobre lo bueno y lo malo, tiene por un lado que tener la evidencia científica, leer y estudiar cuál es lo mejor, cuáles son los efectos secundarios de un medicamento. Pero esa deliberación debe aplicarla, personalizarla en el paciente. No todos los pacientes son los mismos, no todos los pacientes toleran la misma medicación. Entonces de allí esa virtud, saber deliberar y recién elegir en consecuencia. Que no dudo que cada uno de nosotros, de los médicos, ustedes en formación cuando lleguen, van a elegir lo mejor que crean para el paciente. Discúlpenme, pero yo no conozco médicos que voluntariamente elijan o decidan algo para hacerle daño al paciente.
Y eso es lo que no entienden y comprenden muchas veces a nivel de la justicia, los abogados ni los jueces, cuando se hacen los famosos juicios de praxis médica, no entienden de que la medicina es una ciencia que no es exacta y es falible, y de allí que si uno toma una decisión, no lo hace por hacerle un daño al paciente. No se olviden en esta relación médico-paciente y al decir de Aristóteles, hombre sabio, hombre prudente. Y qué decir en estos momentos de zozobra, de pandemia, la prudencia que tiene que tener el ser humano para tomar las decisiones que corresponden hacer. Y en el campo de la medicina, el médico debe ser prudente, totalmente prudente cuando tome decisiones. De allí que hombre sabio, hombre prudente. La medicina, la clínica, es producto de la sabiduría más que del mero conocimiento e información, pero evidentemente se complementa, que es lo que venimos diciendo en todos los slides anteriores. Les aseguro que cada vez que sigo viendo estos slides, vuelvo a confirmar en lo que decía, cómo pasa el tiempo y uno le va sacando más jugo a todo esto. Y lo que se expresa ahí hay que irlo desmenuzando y tenerlo muy, muy en cuenta. Dice, en la relación médico-paciente, la sabiduría profesional ha de consistir en usar y defender la medicina basada en la evidencia como una utilísima herramienta para orientar su juicio clínico y aplicarlo en un caso individual, personal, ni más ni menos. Esto es lo que les vengo diciendo, de que la relación médico-paciente debe ser una relación personalizada, no solo personal, de verlo al paciente, de no caer en aquella situación de la medicina online, las consultas online, que no son actos médicos, por cuanto ustedes no tienen la relación con el paciente, no lo ven, no lo ocultan, no lo palpan, no es un acto médico las consultas online, no solo personal, sino personalizada. Todo lo que me brinda la medicina basada en evidencia, pero aplicada a ese paciente. Fíjense en el gráfico de la mano derecha, en donde está perfectamente especificada entre muerte y vida, cómo se entrelazan lo que es el enfermo, la enfermedad, la tecnología y el médico. Está perfecto, hermoso el gráfico ese, y que hay que tenerlo muy en cuenta. En este slide podemos definir lo expresado anteriormente, podemos resumirlo. La utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica disponible, es decir, la medicina basada en la evidencia, con todas las revistas de la literatura médica, para tomar decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales, medicina basada en la persona, en donde está esa abuela con la médica, en esos médicos o enfermeras, pero es para querer decir, se aplica a esa paciente todos los papers y las revistas de arriba. Y completamos acá lo expresado anteriormente. El tratamiento de una enfermedad puede ser enteramente impersonal, pero el cuidado de un paciente debe ser completamente personal. Es decir, la medicación la puede indicar el médico en un office de enfermería, la puede administrar vía parenteral, la que sea una enfermera, pero el cuidado de un paciente
el ir, verlo, charlar y estar con él debe ser completamente personal. Hagamos ahora un poco de confrontación entre lo que serían las cualidades de la medicina basada en la evidencia y la medicina basada en la persona. En la medicina basada en la evidencia está lo científico, está lo genérico, está lo colectivo. Es decir, hay un cientificismo y una tiranía de la teoría. Se acepta básica, fundamentalmente, lo que la parte científica dice, lo que la teoría impone. En cambio, en la medicina basada en la persona está lo individual, el paciente, lo único, cada paciente es único, y lo personal. Es decir, hay mucho más de empirismo y de tiranía médica, no científica, sino de relación con el paciente. En esa figura, en esa lámina que les pongo en estos momentos en el slide, uno lo puede ver y puede ver una señora de la antigüedad, un señor de la antigüedad, pero fíjense en cada una de las cosas que tiene su significado. El señor evidentemente es un médico medieval y que está tomándole el pulso a la paciente, es decir, hay un contacto directo. Pero luego fíjense en la mano izquierda y con ella está indicando el oído, es decir, que aparte de ver y objetivar signos en la paciente, también que hay que escucharla y que hay que escuchar muchísimo a los pacientes. Es decir, esa es una escena muy antigua, pero tan actual en lo que se refiere a relación médico-paciente. En este slide, que quizás es el último que está explicando lo que es la relación médico-paciente, ven la figura de un pobre anciano, todo barbudo, digamos que podría ser hasta un pobre lingera que está internado, y ustedes ven que las personas que están alrededor, está el médico cumpliendo su misión, viéndolo al paciente, pero todos los otros, los que están alrededor, están exclusivamente pensando 2.000 euros de honorarios médicos, 500 euros de pensión, eso está puesto en francés. Todo el mundo está en relación al paciente pensando en otra cosa que no es en su salud. De allí que en el lado izquierdo de la pantalla, cuando habla en relación médico-paciente, ahí pone todo lo que está en relación en estos momentos y en la actualidad. Empezamos por cambios en los usuarios y la sociedad, de lo que era hace muchos años el hospital de la Caridad, de donde se atendía a los pacientes, los médicos, participaban muchas veces religiosas, las clásicas monjitas de los hospitales, etcétera, que prácticamente hoy no van a ver en el San Bernardo. Creo que hay una o dos de las monjas que ya no están más. De ese concepto se fue evolucionando a lo que hoy en día el hospital se lo ve verdaderamente como una empresa. Por eso es que el Hospital San Bernardo, por ejemplo, el Hospital Arturo Oñatividad, que queda al lado del San Bernardo, son lo que se llaman hospitales de autogestión, en donde todo lo que se hace y se realiza, cualquier acto médico, es facturado para conseguir el dinero para seguir adelante con el hospital. Se lo ve con esa otra finalidad. Ya quien dirige el hospital no es el director, sino es el gerente, al estilo empresa, y los jefes de departamento que eran antes ya no son jefes de departamento, sino jefes de programas, y hasta el mismo paciente ya no es el término ese paciente, quizás que se refería
al tiempo que tuvieran que estar esperando, quizás digo, sino que ahora son verdaderos usuarios o clientes. Bueno, esas son cosas de hoy en día. A mí me cuesta muchísimo hablar de gerente y no de director. Yo viví el tiempo de director y no de jefe de programa es empresario, sino de jefe de departamento, y el paciente no es un cliente, sino es un paciente, un enfermo al que tenemos que ver. A su vez, esos pacientes ahora tienen expectativas y exigencias. Les aseguro que el concepto que había antes, en donde los enfermos iban a asistir, sea en el hospital, sean en los consultorios de los médicos, consultorios privados, realmente había un concepto de que lo que el médico decía era lo que correspondía y no había ningún derecho a tener ningún reclamo ni nada en especial al respecto. Sin embargo, hoy en día se pone en todos los hospitales, hay letreros en donde hablan de los derechos del paciente, que no está mal, por supuesto, pero lo que sucede es que muchas veces esos derechos lo hacen creer al paciente que puede pedir, exigir y protestar por cualquier cosa, que en algunos momentos llega a tensar la relación esa médica-paciente. Y si van en la lado izquierdo de este slide, donde habla de la judicialización de la medicina, yo ya se los anticipé. Esas expectativas y exigencias, toda la información que tienen los pacientes lleva a la mala relación médico-paciente en algunas situaciones y la judicialización de la medicina. En la relación médico-paciente se introducen los factores económicos, que lo acabamos de ver en el lado derecho del slide. Hay todo un ingreso de tecnología, de especialización y atomización, como veremos luego, y todos esos factores económicos, la judicialización, los cambios en los usuarios, la tecnología, etcétera, puede llevar a una verdadera despersonalización, una deshumanización en la relación médico-paciente, y terminando con una frustración y desencanto e insatisfacción. No crean que esto es algo utópico o algo que no será, lamentablemente es así. Hay médicos, yo recuerdo en el servicio de clínica médica, en donde se sienten frustrados y desencantados de lo que es el ejercer la medicina, por ejemplo, en el hospital, por cómo se tensan las relaciones médico-paciente por todos los factores que vimos anteriormente. Continuamos con nuestra charla. Hoy en día podemos decir, como ya lo hemos ido anticipando, que hay dos modelos de la medicina: el modelo biomédico y la medicina de la persona. El modelo biomédico es el que se basa, el que tiene toda una base científica, biológica, y es lo que estaríamos hablando de la parte de la medicina basada en la evidencia, que es lo que lleva a este tipo de medicina, la biomédica. El modelo biomédico puede llevar conjuntamente, y cosa que no es mala ni mucho menos, pero hay que manejarla con absoluta prudencia, a todo lo que es el modelo biomédico con la tecnologización correspondiente. Uno de los ítems más importantes y que con mayor cuidado hay que verlo es que dentro del modelo biomédico puede llegar a producirse la fragmentación del hombre. ¿En qué sentido? En lo que se hace de una medicina holística, de una medicina de ver el paciente en su conjunto, el concepto del médico clínico, del médico de familia, del médico que podía asistir al paciente en sus diversas patologías.
Desde ese concepto, que tenía sus pros y sus contras, el pro de conocerlo al paciente y su integridad y la confianza del paciente hacia su médico, la contra de que tal como está la medicina es imposible que un solo profesional pueda tener conocimientos a fondo de todas las especialidades. Hoy en día se llega a las sub especialidades. Y ustedes lo pueden ver y lo van a sentir. Por ejemplo, en el campo de la traumatología está el concepto del médico traumatólogo, que ustedes llegaban con un problema de tobillo, una fractura de rodilla o tenían una luxación de hombro, el traumatólogo holístico en general se los podía solucionar. Hoy en día está el colega que hace únicamente patología del miembro superior y dentro del miembro superior exclusivamente, por ejemplo, de la muñeca o de la mano, o el colega que exclusivamente hace la patología de rodillas. Tiene su beneficio tremendo todo eso, por el hecho de que se han especializado específicamente en hacer algo y en teoría tienen no solamente la habilidad, la destreza y la tecnología para poder hacer lo mejor posible el tratamiento de una afección en particular, pero nunca se olviden, al hombre me refiero al paciente, ojo, vuelvo a insistir, no hago la diferenciación de hombre-mujer, sino que lo incluyo a todo, valga la terminología de hoy en día en algunos campos de la política, pero bueno, en el caso del hombre, no fragmentarlo, por lo menos en cuanto a su relación médico-paciente, en cuanto a la humanización y la espiritualidad del paciente. Sí se puede la fragmentación, como les estaba explicando en el campo de la traumatología, para poder ejercer y hacer un mejor tratamiento. En relación a lo que hablábamos anteriormente de todos los factores que se juntan para la relación médico-paciente, este slide está buenísimo y se refiere a cómo muchas veces con el modelo estrictamente biomédico se ignora a la persona enferma. Y ahí ponen en ese slide que dice, le vamos a meter un tubo por el recto y se lo sacaremos por las fosas nasales para ver cómo está esa rodilla. Entonces el pobre hombre dice, hay que venir en ayunas, y le contestan, no, por Dios, tampoco hay que sufrir sin necesidad. Muchas gracias que contesta. Ahí le da la pauta de que el pobre paciente no tiene idea de lo que le van a hacer, no sabe absolutamente nada de nada, es decir, se decidió cuál es el estudio diagnóstico que se le va a hacer, pero ni se le comunica ni se le explica a la persona. Y abajo pone la salud como negocio y mercancía. Les repito, ese concepto, que es un concepto de toda una vida y de ahora, la salud no debe ser un negocio ni una mercancía. La salud debe tener, por supuesto, sus recursos económicos. Quien debe ofrecer esos recursos es o la parte estatal o los gerenciamientos privados, pero no debe hacérselo con el paciente propiamente dicho. Ojalá fuera como a mí me ha tocado vivir cuando estaba haciendo mi residencia, en donde uno médico única y exclusivamente la economía era cuando recibía su sueldo, su paga a fin de mes, pero durante todo el mes y la atención de los pacientes no teníamos absolutamente nada que ver con ningún número. Ojalá se pudiera llevar también de esa forma acá. Y vamos ahora, en contraposición al modelo biomédico, el otro modelo que es lo que venimos hablando, la medicina de la persona. La medicina antropológica, medicina de la persona, es la suma de la medicina científico-natural con la concepción somato-psico-sociocultural del hombre. Es decir, que acabamos de leer, es lo que está resumiendo el concepto de la salud expresado por la OMS.
Y yo anteriormente les dije también, el modo humano de enfermar. Cada paciente tiene su propia enfermedad. Cada paciente sufre un determinado problema de salud y lo sufre en relación con su propia situación psicológica. Hay pacientes para quienes una lesión en una uña es un mundo, es un drama, como hay otros pacientes que están en plena insuficiencia cardíaca y lo van llevando y sobrellevando con alegría, con tranquilidad, sin ningún drama ni problema. Cada paciente enferma de acuerdo a su propia persona. No se lo olviden nunca. Eso es un concepto desde que el hombre se creó, el hombre evolucionó y enfermó el hombre. Eso no ha cambiado por más tecnología que haya en estos momentos. Antropología médica y medicina antropológica, ¿son sinónimos? Veamos. La antropología médica es una rama de la antropología cultural. Se hace el estudio comparativo, transcultural de los conceptos de salud y enfermedad, estudia al hombre desde su historia, técnicas de curar, el hombre como terapeuta, etc. Es decir, vean, el concepto es una rama de la antropología cultural. En cambio, la medicina antropológica es aquella en donde corresponde a un modelo que, sin excluir la biomedicina, todo lo que vimos anteriormente, la amplía y la complementa, pero incluyendo la subjetividad, la historicidad y la sociabilidad de la persona. Es decir, estudia lo que es la medicina, pero con todo ese componente histórico, subjetivo del ser humano. La medicina antropológica nace de la famosa escuela de Heidelberg en Alemania, con distintos personajes. Karl Jasper, de reformular la teoría y práctica médica, ayudar a la medicina a ser más antropológica, de Ludolf von Krell, de unicidad y espiritualidad de cada paciente, la enfermedad como un proceso vital, individual, unitario. Cada paciente hace su propia enfermedad. Richard Siebeck, biografía del paciente, o como yo les dije, que el doctor Carlos Landa, mi profesor, hablaba siempre de la patobiografía del paciente. No tiene si no hace su enfermedad. Fíjense cómo los conceptos que venimos hablando se van reafirmando en todas estas teorías. Una enfermedad, dos enfermos, cada uno su patobiografía. Resumen de todo lo que les expliqué anteriormente. Y de Victor von Weizsäcker, de subjetividad humana. Parece solo escrito, frases, qué caño podrían decir ustedes lo que el doctor nos pone, pero el solo leer esos conceptos hacen a la cultura médica, la formación de ustedes como futuros colegas, y cada una de esas palabras tiene su significado. Sí, es cierto, uno está como profesor y quiere enseñarles de todo, y ustedes dirán, a mí me interesa ocultar un frote pericárdico, pero esto tómenlo como un aporte para lo que es cultura general del médico en formación. En este slide resumimos lo de medicina de la persona, que no es una medicina personalizada. Ojo, no es medicina personalizada en el sentido que yo voy y voy a atender a ese paciente en persona, personalizada. Al referirme a medicina de la persona, me estoy refiriendo a una medicina integral, holística, humanística. Y dentro de esa medicina de la persona están los dos conceptos que acabamos de hablar.
la antropología médica y la medicina antropológica. La medicina de la persona es la concepción del paciente, no cliente como les dije, como persona con toda su subjetividad. Hay que recuperar el significado del paciente, cuyo concepto ha sufrido una mutación política, pasando de paciente a cliente y usuario, y antes votante. Ello significará una revalorización de la salud de la persona, del trabajo y de la vida, en definitiva de la dignidad humana. Me parece bárbaro todos esos conceptos. Discúlpenme si uno es reiterativo y repetitivo en los conceptos, y les puedo asegurar de que a medida que uno caminó toda una larga trayectoria en la medicina, estos principios los tratamos de inculcarlos para que no se le borre nunca y el día de mañana dirán, yo tenía un profesor de clínica que me insistía en todo esto y cuánta razón tenía. En la medicina de la persona es la ubicación del paciente en su entorno socio, psíquico, cultural y sus propias costumbres. A ver, ¿por qué creen, dejando de un lado absolutamente todo lo que es política y que no me interesa en estos momentos, por qué creen que el poder brindarles salud a los wichis en la zona norte de nuestro país es tan difícil? ¿Será porque realmente los distintos gobiernos de distintas orientaciones que hayan pasado no los han tenido en cuenta, los ignoraron? Son gobiernos de que no hicieron ninguna inversión para mejorar el estado de enfermedad crónica, prácticamente podemos decir, en que viven. Miren, yo creo que hay que ser muy prudente en pensar en todo eso. Que habrá parte de eso, no lo dudo, lo debe haber existido y existe y existirá. Pero vayan ustedes a cambiarle las costumbres de esos pacientes. Yo me acuerdo, en un determinado época de la democracia en Salta, con un determinado gobierno, les hicieron a los wichis unas casas muy simples, muy sencillas, pero muy dignas para que puedan vivir. Esa casa tenía mucho a base de madera, que ustedes saben que en el norte la parte de lo que es madera, talas de árbol, todo eso está al orden del día, entonces es un material que tienen muy fácilmente. Bueno, uno ha podido comprobar de que en algunas ocasiones se sacaba la madera de los techos o la madera de las paredes para hacer fuego para ellos cocinar, porque son sus costumbres y no lo van a poder cambiar. Acuérdense que los wichis son nómades, van cambiando de un lugar al otro donde viven. ¿Cómo hacen para darle el agua potable que necesitan? Si yo perforo un pozo acá y les brindo el agua potable, muchas veces dejan eso y se van para otro lado. Entonces, si uno no tiene en cuenta y si desde un escritorio enviamos todos los recursos necesarios, pero ignoramos el entorno socio, psíquico, cultural y costumbres de a quién va dedicado todos esos esfuerzos, no vamos a conseguir nada. Además, en la medicina de la persona, de ser biológico es una persona con sentimientos, necesidades, proyectos, etc. En la medicina de la persona debemos tener en cuenta la atención a la condición situacional y atencional del paciente. Vamos entrando en la finalización de esta charla. Fíjense qué buena foto. La abuela pensando con la cara que algo necesita, que está pidiendo, el médico con la mejor buena voluntad
tratando de charlar y hablar con la paciente. Es decir, en la concepción científica, técnica y humanista de la relación médico-paciente, la humanización de la técnica. Bienvenida sea toda la tecnología, bienvenida, pero con la humanización de la técnica. La medicina del hombre o de la persona implica la atención integral del ser humano. Pasa del órgano enfermo a la persona enferma, y esa es una realidad total. Vale decir, al enfermo humanizado en su perspectiva nosológica y ecológica. El hombre enfermo no es espectador pasivo ni testimonio del proceso mórbido. ¿Se acuerda cuando hablábamos y decíamos en donde muchas veces al paciente ni se le explica, ni se le dice cuál es su problema, qué es lo que se va a hacer o se debe hacer? Porque el enfermo debe ser protagonista de él mismo, tan protagonista que es el artífice de todo lo que sea su recuperación. En esto que es el ejercicio de la medicina se van a empezar a encontrar con problemas bioéticos muy importantes. De allí que en nuestro ejercicio de la medicina debemos tener muy en cuenta lo que hemos hablado de la antropología médica y los conceptos de bioética que a medida que transcurra la carrera irán viendo los distintos problemas que se plantean. Hoy en día y en donde uno tiene a nivel personal, a nivel institucional como Colegio de Médicos de la provincia de Salta, el concepto sobre el embrión humano. Hay vida desde el momento de que se forma el embrión, es decir, favorecer las dos vidas, y ese es un concepto de que nunca lo voy a renunciar. Dijimos hace un momento de los problemas bioéticos que se le van a plantear en el ejercicio de la medicina. Y la bioética se ocupa del cuidado y afirmación de la vida, atendiendo los dilemas suscitados por el desarrollo tecnocientífico en el marco de las ciencias, los valores y los principios morales. Fíjense en cómo la bioética está imbuida de una serie de ítems como son las enfermedades, la ecología, la sexualidad, genética, trasplantes, etcétera, etcétera, de que son situaciones de la vida diaria y que hay que tenerlas muy en cuenta. Tienen ahí la foto de una persona que fue realmente un papa de verdad, un santo como lo es ahora, y cuando opinaba de bioética se refería y decía: en la investigación sobre determinantes macrosociales de salud y sus perturbaciones, en la práctica médica diaria, la reflexión bioética debe ser un componente trascendental. Bueno, ahora sí que entramos en la recta final de todo lo que hemos venido hablando en relación a medicina basada en la evidencia y medicina basada en la persona. Bueno, si ser médico es entregar la vida a la misión elegida, si ser médico es no cansarse nunca de estudiar y tener todos los días la humildad de aprender la lección de cada día. Mire, permanentemente yo les estoy diciendo a los médicos del servicio de clínica médica
que personalmente soy un agradecido del hospital donde hice toda mi carrera médica acá en Salta, un agradecido permanente porque todos los días aprendo algo. A pesar de los años y los años que van pasando, siempre el paciente nos enseña algo con respecto a su enfermedad. Si ser médico es hacer de la ambición nobleza, del interés generosidad, del tiempo destiempo. Y de la ciencia servicio al hombre que es el Hijo de Dios. Si ser médico es amor infinito a nuestros semejantes, ustedes van a ver que en más de una oportunidad la voy a citar a la Madre Teresa de Calcuta, soy fanático de ella, por ver no por su religiosidad, sino la persona que fue y cómo se entregó y brindó por los demás, en ese caso por todos los pobres y desposeídos, fundamentalmente de la zona de Nueva Delhi, de Calcuta, en la India. Entonces, ser médico es la divina ilusión de que el dolor sea goce, la enfermedad, salud y la muerte, vida. A lo largo de mi vida nunca me olvido de agradecer, y agradecer en todo sentido. ¿Por qué lo hago? Cuando yo cursé mi secundario, lo hice en el Bachillerato Humanista Moderno de Salta, que era un colegio, como dice su nombre, humanista por excelencia, y había un rector, que era el padre Roberto de Simone, que siempre nos decía: el agradecimiento es privilegio de las almas nobles, y ¿quién no trata de ser un alma noble? Bueno, agradecimiento a muchísima gente, agradecimiento por todo lo que uno tiene en la familia, agradecimientos por los amigos que uno tiene, agradecimiento de poder estar como profesor en la Facultad de Medicina, a la que uno empieza a querer cada día más. Pero yo les dije anteriormente que me iba a referir a una persona a quien no solo en forma personal, sino la cátedra de Patología y Clínica Médica de nuestra facultad debe estar sumamente agradecido. Y es al doctor Gustavo Vázquez Páez, que es el profesor de la Cátedra de Medicina de Tucumán y es el coordinador entre la Universidad de Tucumán y la UNSA en relación a nuestra cátedra. Realmente nos ayuda y nos apoya en todo lo que puede, nos reta, muchas veces nos reta, por supuesto que sí, pero con toda la altura y el respeto que tiene, no digamos retar, sino nos orienta de cómo ir haciendo o nos hace ver si hay equívocos que hemos cometido. Acuérdense, no ser soberbios, tener la humildad de escuchar. A veces le desobedecemos. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ponerle la impronta a nuestra propia cátedra, distinta a la de Tucumán. Pero bueno, no quería dejar de que quede plasmado acá el agradecimiento a Gustavo por todo lo que hace, todo lo que apoya y por la parte de eso ser un gran amigo a nivel personal. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes.